Un multimillonario encubierto pide el desayuno. Se queda paralizado cuando la camarera dice que le advirtieron que no hablara con él si se le daba la oportunidad de finalmente seguir sus sueños, pero que la situación venía con un giro inesperado que podía destrozar todo lo que creía saber. Trust Dices Diner era una reliquia de un pueblo en decadencia. Su letrero de neón parpadeaba contra el amanecer como un latido en terapia intensiva. El suelo a cuadros estaba desgastado, las cabinas estaban remendadas con cinta adhesiva, pero era el hogar de los lugareños que se reunían para tomar café y cotillear. Sophia Williams, de 32 años, se desenvolvía en el caos habitual con una gracia nacida de la necesidad. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño desordenado, con mechones que se escapaban como susurros de una vida que se agotaba. Sus ojos color avellana, cálidos pero ensombrecidos por el cansancio, albergaban historias que rara vez contaba. Había estado despierta desde las 4:30 de la mañana, preparando el almuerzo para su hijo de 8 años, Noah, y dejándolo en la escuela antes de correr a su turno. Ser madre soltera significaba no tener margen de error, solo un trabajo incansable para mantener las luces encendidas. Y los sueños de Noah se hacían realidad. Sophia también había soñado una vez. De niña, pasaba horas en la cocina de su abuela amasando e imaginando una panadería llena de aroma a bollos de lavanda y esperanza. Pero la vida tenía una forma de aplastar los sueños. El padre de Noah, Eric, le había prometido una eternidad, solo para desaparecer cuando Noah tenía 3 años, dejando tras de sí un rastro de deudas y traición. Ahora Sophia servía café y huevos con una sonrisa que ocultaba sus cicatrices, sus manos callosas, prueba de su resiliencia. Para los clientes habituales, era la camarera confiable que recordaba sus pedidos. Para Noah, ella era su heroína, quien lo arropaba con historias de estrellas y naves espaciales. Para sí misma, era una superviviente. A un paso del colapso, pero demasiado testaruda para caer al otro lado del país en un mundo de torres de cristal y jets privados. Benjamin Carter era un hombre que inspiraba asombro y pavor. A los 40 años, era un magnate multimillonario de la tecnología. Su imperio se basaba en la inteligencia artificial y la energía verde. Su mandíbula afilada y sus penetrantes ojos azules lo convertían en una obsesión mediática, pero su vida personal era una bóveda. Ben había crecido en un barrio marginal de Brooklyn donde sobrevivir significaba ser más astuto que todos. Traficantes, pandillas e incluso su propio miedo. Se había abierto camino hasta la cima con un impulso despiadado que no dejaba lugar al sentimentalismo. Ahora prosperaba gracias al control, su actitud fría, un escudo contra un mundo en el que había aprendido a no confiar nunca. Pero bajo la riqueza y el poder, persistía un fantasma de su pasado, un chico que una vez creyó en la lealtad, no en la influencia. Ben estaba en este pueblo perdido bajo el alias de Jonathan Reed para un proyecto secreto. Su última aventura, una cadena de cafés comunitarios, le exigía comprender al hombre común. Así que cambió su Bentley por un sedán de alquiler, se deshizo de su Rolex y entró en el restaurante de Daisy para blending. La campana sobre la puerta anunció su llegada y la sala se quedó en silencio. Se sentó en una cabina, con su cuaderno abierto, anotando observaciones sobre el pulso del restaurante, el tintineo de los platos, la calidez de las risas, la autenticidad que quería capturar, pero no podía evitar la sensación de que era él quien estaba siendo observado. La gerente de Sophia, Carla, una mujer cansada con el ceño fruncido, la agarró del brazo mientras se dirigía hacia el nuevo cliente. «Ese es Jonathan Reed», susurró Carla con voz afilada como una cuchilla. «Un inversionista importante. Dicen que tiene un temperamento que incendiará este lugar. Atiéndelo. Mantén la boca cerrada y no le des motivos para fijarse en ti». Sophia asintió, con el estómago revuelto. Ella lidiaba con clientes difíciles, camioneros borrachos, ejecutivos con derecho a todo, pero la advertencia de Carla tenía un peso que no podía ignorar. Se acercó a la cabina, con su bloc de notas firme a pesar del temblor en su pecho. «Buenos días», dijo con voz tranquila.
Practicada. ¿Qué puedo hacer por usted? Ben levantó la vista, esperando otro camarero sin rostro. Pero Sofía lo detuvo en seco. Su sonrisa era profesional, pero sus ojos contaban una historia diferente. Desafío de agotamiento, una chispa de algo inquebrantable. Café solo, 2 huevos estrellados con tostadas, dijo, con tono cortante pero no cruel. Mientras ella garabateaba, él notó sus manos desgastadas por el esmalte de uñas descascarillado, las manos de una luchadora, como las de su madre, como las suyas antes. Wellesley repasó rápidamente las pruebas. Dot, al darse la vuelta para irse, la curiosidad de Ben se encendió. ¿Por qué te dijeron que no me hablaras?, preguntó, con la voz más suave, casi retándola a responder. Sofía se quedó paralizada, con el bolígrafo suspendido en el aire. La pregunta atravesó su armadura, tomándola desprevenida. No lo hice, mintió, con la voz entrecortada. Es solo una mañana ajetreada. Se apresuró a irse, con el corazón acelerado. ¿Por qué le había preguntado eso? ¿Y por qué sentía que la había visto? De verdad, como nadie la había visto en años. Ben no podía dejar de observarla. Sofía se movía por el restaurante como una tormenta silenciosa, rellenando cafés, bromeando con los clientes habituales y limpiando las mesas con una eficiencia que hablaba de ti en modo supervivencia. Pero fueron los detalles los que lo atraparon. La forma en que se recogió un mechón de pelo detrás de la oreja, la fugaz tristeza en su sonrisa cuando creía que nadie la veía. Era K. Llevaba una carga y él quería saber por qué. Cuando ella regresó con la comida, lo intentó de nuevo. No me respondiste, dijo, con un tono ligero pero insistente. ¿Por qué la advertencia? Solo soy un tipo comiendo huevos. Sofía dejó el plato, apretando los labios en una fina línea. No se suponía que debía interactuar, pero sus ojos penetrantes, curiosos, no crueles, la desarmaron. No es nada personal, dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que Carla no la estuviera mirando. Mi gerente solo es cauteloso. No eres de aquí, y la gente habla. Dicen que eres algún inversor. Quizás problemas. La boca de Ben se torció, casi una sonrisa. Problemas. Su alias llevaba una semana en la ciudad, y los rumores ya corrían. ¿Qué clase de problemas?, preguntó, inclinándose hacia adelante, en voz baja, invitando a Dot. Sofía dudó, pero luego sostuvo su mirada, de esas que hacen invisibles a personas como yo. Se dio la vuelta, pero no antes de que él captara el destello de desafío en sus ojos, una chispa que le recordaba a sí mismo. Cuando el mundo intentó aplastarlo durante la semana siguiente, Ben se convirtió en un cliente habitual, siempre en la sección de Sofía. No la presionaba demasiado, pero hacía preguntas, extrayendo su historia como el hilo de un tapiz. Ella le habló de Noé, de cómo le encantaban los cómics y soñaba con ser astronauta. Le contó que tenía 19 años cuando se embarazó, que Eric le había prometido un futuro antes de dejarla solo con deudas y un niño pequeño. Confesó su sueño de una panadería donde pudiera hornear las recetas de su abuela. Bollos de lavanda, tartas de manzana, rollos de canela, y no darle más que lo necesario para sobrevivir. Pero los sueños eran lujos, y Sofía no tenía ninguno de sobra. Cada conversación rompía los muros cuidadosamente construidos de Ben. Había enterrado su pasado, los turnos interminables de su madre, el hambre que lo desgarraba de niño. La historia de Sofía era un reflejo del niño que había sido antes. La riqueza lo paralizaba. Su fuerza, su negativa a ceder, despertó algo que no había sentido en años: empatía. La veía no como una camarera, sino como una luchadora, alguien que merecía más de lo que la vida le había dado. Sofía también sintió el cambio. Ben no era como los demás clientes. Él escuchaba de verdad sin compasión ni juicio. Cuando le preguntaba por su vida, no era una charla trivial. Era como si buscara algo en sus respuestas. Se sorprendió a sí misma deseando sus visitas,
La forma en que su presencia hacía que las luces fluorescentes del restaurante parecieran menos duras. Pero mantuvo la guardia alta. Los hombres como él, ricos y poderosos, siempre tenían un ángulo. Una mañana, mientras ella le servía el café, él le preguntó, ¿qué te detiene? ¿La panadería? O sea, ¿por qué no la persigues? Ella rió, con una risa amarga. Dinero, tiempo, confianza. La vida no da segundas oportunidades a gente como yo. Los ojos de Ben se oscurecieron, no con lástima, sino con determinación. Y sí, dijo en voz baja, casi desafiante. Sofía contuvo la respiración. Por un momento, se permitió imaginar una panadería, un futuro. La risa de Noah llenando una casa que no se caía a pedazos. Pero la realidad la devolvió bruscamente. No, dijo, dándose la vuelta. No para mí. Ben pasó días investigando a Sofía, usando sus recursos discretamente. Se enteró de las facturas médicas de su deuda por el asma de Noah, con las tarjetas de crédito al límite, sin dinero para pagar el alquiler. Descubrió su reputación. Sus compañeros de trabajo la llamaban confiable. Los clientes adoraban su calidez. Ella era auténtica. Alguien que había luchado a diario y aún así, encontraba la manera de sonreír. Sus cafés necesitaban gente como ella, auténtica, resiliente, con una historia que pudiera inspirar. Pero, esto no eran solo negocios. Por primera vez en años, Ben quería ayudar a alguien. No por lucro, sino porque se veía reflejado en su lucha. La siguiente vez que fue al restaurante, estaba listo. Cuando Sofía le trajo el café, él no perdió el tiempo. Tengo una propuesta, dijo con voz firme. Quiero financiar tu panadería. Yo cubriré todo. Alquiler, equipo, marketing. Te guiaré, te ayudaré a construirla. Tú estarás al mando, Sofía. Este es tu sueño, no el mío. Sofía casi dejó caer la cafetera. ¿Qué? Susurró, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. ¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente, dijo Ben. Te veo. La forma en que trabajas, la forma en que luchas por tu hijo. Tienes las habilidades, el corazón. Solo necesitas que alguien crea en ti. Negó con la cabeza. Retrocedió un paso. No acepto limosnas, sobre todo de desconocidos. La gente no te da cosas así sin más. Su voz temblaba, no de esperanza, sino de miedo. Eric la había quemado demasiadas veces, por familiares que le habían dado la espalda, por un mundo que castigaba a los soñadores. La confianza era una herida que no había sanado. Ben no insistió. Deslizó una tarjeta sobre la mesa. Su verdadero nombre, Benjamin Carter, figuraba con un número. Piénsalo, dijo. Esto no es caridad. Es una sociedad. Tú dirigirías el negocio. Sofía no tocó la tarjeta hasta que él se fue esa noche sola en su pequeño apartamento. Buscó su nombre en Google, con la respiración entrecortada. Benjamin Carter no era solo un inversionista. Era un multimillonario. Un titán que podía comprar su ciudad sin pestañear. ¿Por qué era él? ¿Te hacías pasar por Jonathan Reed? ¿Por qué ella? La oferta parecía un cuento de hadas. Y los cuentos de hadas siempre tenían trampa. Sofía luchó con la oferta. Era todo lo que soñaba. Una panadería. Un futuro para Noah. Pero era demasiado perfecto, demasiado peligroso. Había aprendido a sobrevivir, manteniéndose alerta, esperando la decepción. ¿Y si Ben quería el control? ¿Y si la estaba usando para algún juego que ella no podía ver? Se quedaba despierta por las noches, imaginando el rostro de Noah si pudiera darle estabilidad, un hogar donde no le cortaran la calefacción en invierno. Pero confiar era un salto que no estaba segura de poder dar. Ben seguía viniendo al restaurante. Su presencia era firme, pero no autoritaria. Traía pequeños gestos,
un libro sobre emprendimiento, un cohete de juguete para Noah. También le contó más de su historia. Había crecido en un barrio donde la esperanza era un mito, donde su madre tenía 3 trabajos para alimentarlo. Había construido su imperio para escapar de esa vida, pero el éxito le había costado su humanidad. Olvidé cómo conectar, admitió una mañana. Su voz se encendió. ¿Me recuerdas lo que es preocuparse por algo real? Sofía lo vio entonces, el hombre detrás de la riqueza. Ben no era solo un multimillonario. Era alguien que se había perdido en la escalada. Su negativa a ceder ante su dinero. Su honestidad lo obligó a enfrentar su propio aislamiento. No le ofrecía una panadería solo para ayudarla. Buscaba redención, una forma de volver a sentirse humano. Pero el miedo de Sofía era profundo. Había confiado en Eric, quien le había prometido una familia solo para destrozar su mundo. Había confiado en sus padres, quienes la habían llamado un fracaso cuando se quedó embarazada. Cada traición había construido un muro, y la oferta de Ben se sintió como una bola de demolición. Una noche, sentada a la mesa de la cocina, con Noah dormido en la habitación de al lado, mirando la tarjeta de Ben. Pensó en su abuela, quien le enseñó a hornear y a soñar. Pensó en Noah, quien merecía algo más que una vida de apuros. Y pensó en sí misma, la mujer que había enterrado bajo años de supervivencia. Entonces, un nuevo miedo afloró. ¿Y si decía que sí y fracasaba? ¿Y si no era suficiente? El pensamiento la paralizó, pero la risa de Noah de ese mismo día, cuando le había mostrado un dibujo de un cohete, resonó en su mente. Él creía en ella. Tal vez era hora de que ella creyera en sí misma. Cogió el teléfono. «Estoy dentro», dijo Sofía a la mañana siguiente, con la voz firme a pesar de la tormenta en el pecho. «Pero esta es mi panadería, mi visión. No voy a firmar mi vida». Ben sonrió. Una sonrisa genuina y poco común. No lo cambiaría por nada. Empezaron con un pequeño local vacío en la calle principal, con las ventanas empapeladas con promesas. Ben cumplió su palabra, aportando fondos y orientación, pero dejando que Sofía liderara. Llamó a la panadería Noah's Nook, un homenaje a su hijo y al sueño que estaba recuperando. Se dedicó por completo, horneando las recetas de su abuela. Bollos de lavanda, tartas de manzana, rollos de canela que llenaban la tienda de calidez. Ben estaba allí, no como un magnate, sino como socio, ayudando con los permisos, negociando con los proveedores, incluso fregando las batidoras cuando faltaba personal. El trabajo era agotador. Sofía luchaba contra la inseguridad, cuestionando cada decisión. ¿Y si las recetas no eran lo suficientemente buenas? ¿Y si el pueblo no aparecía? Ben percibió su miedo y compartió sus propios fracasos. Negocios que fracasaron, empresas que le costaron millones. Los fracasos solo eran un desvío. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en el presupuesto de la panadería, le dijo: «No estás fracasando, estás construyendo». Sofía empezó a confiar en él, no solo como socio, sino como persona. Veía su vulnerabilidad. La forma en que se iluminaba cuando Noah le mostraba un dibujo o cuando ella se burlaba de él por su pésimo gusto en café. Ben también estaba cambiando. Se reía más, su comportamiento cauteloso se suavizaba. No se había dado cuenta de cuánto había extrañado la conexión hasta que Sofía y Noah se convirtieron en parte de su vida. Pero llegaron los desafíos. Un proveedor se echó atrás, retrasando el equipo. El restaurante Eraibel difundió rumores de que la panadería de Sofía era el proyecto predilecto de un hombre rico. Carla, resentida por la oportunidad de Sofía, hizo comentarios sarcásticos en el restaurante, sembrando dudas. Sofía sentía el peso de cada contratiempo, pero Ben era su ancla. «Lo puedes lograr», le decía con voz firme. «Eres más fuerte de lo que crees». Una noche, mientras pintaban las paredes de la panadería, Sofía se sinceró sobre su mayor miedo. «¿Y si decepciono a Noah?», susurró con la voz quebrada. «Él cuenta conmigo y me aterra fallarle».
Ben dejó el rodillo con la mirada suave. No lo harás, dijo. No solo haces esto por Noah. Lo haces por ti, y eso es lo que te hace imparable. Sofía asintió, con lágrimas en los ojos por primera vez. Le creyó. La gran inauguración del Rincón de Noah fue un caos en el mejor sentido de la palabra. Los lugareños llenaron la tienda, entusiasmados con los pasteles de Sofía. Noah se abrió paso entre la multitud, repartiendo muestras. Su orgullo por su madre brillaba más que el sol. Ben estaba de pie en la esquina, viendo brillar a Sofía. Por primera vez en años, sintió algo más profundo que la ambición y la alegría. No por él mismo, pero para ella. Pero el giro llegó semanas después, cuando Sofía encontró una carta deslizada por debajo de la puerta de la panadería. Era anónima, pero las palabras la hirieron profundamente. Eres una tonta al confiar en él. Te está utilizando. Pregúntale sobre su verdadero plan. Se le encogió el estómago. ¿Ben ocultaba algo? ¿Había sido ingenua al creer en él? Lo confrontó esa noche, con la carta temblando en la mano. ¿De qué se trata esto?, preguntó con voz aguda. ¿Estás jugando conmigo? ¿Es esta panadería solo un experimento para tus cafés? El rostro de Ben se ensombreció, no de culpa, sino de dolor. No, dijo en voz baja. Los cafés eran la razón por la que vine aquí, pero esto te ayuda a ti. No se trata de eso. Se trata de ti, Sofía. De ti y de Noah. Entonces, ¿por qué el secretismo?, insistió. ¿Por qué el alias? ¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio? Ben suspiró, pasándose una mano por el pelo. Porque quería ser real, dijo. No el multimillonario, no el magnate, solo yo. Crecí sin nada. Sofía, sé lo que es ser invisible. Cuando te vi a alguien que merecía ser visto. Pero temía que si supieras quién era, verías el dinero, no al hombre. La ira de Sofía flaqueó. Vio la verdad en sus ojos, el miedo, la vulnerabilidad. Pero la carta había sembrado la duda y necesitaba tiempo. Necesito saber que puedo confiar en ti. Dijo que no solo por mí, sino por Noah. Ben asintió. Lo demostraré. Dijo que cueste lo que cueste. El verdadero giro no fue la carta. Fue que Sofía se dio cuenta de que su mayor desafío no era la panadería ni las intenciones de Ben. Era su propio miedo a la confianza. Las cicatrices de la traición que habían mantenido su corazón encerrado. Construyó muros para sobrevivir, pero también eran su prisión. Para seguir adelante, tuvo que derribarlos, no solo por Ben, sino por sí misma. Ben demostró su valía en las semanas siguientes. Localizó la fuente de las cartas, un competidor celoso, y lo gestionó discretamente sin involucrar a Sofía en el drama. Compartió sus planes de negocio, mostrándole que el Rincón de Noah era independiente de sus cafeterías, un proyecto nacido de la fe en ella. Pasaba las tardes con Noah, ayudándole con las tareas, enseñándole a programar juegos sencillos. Estaba allí no como un multimillonario, sino como un hombre que se preocupaba. Sofía vio cómo sus muros se derrumbaban. Vio el corazón de Ben. La forma en que se reía de los chistes de Noah. La forma en que se quedaba hasta tarde para ayudarla a cuadrar las cuentas. Ella vio sus defectos, su terquedad, su lucha por soltar el control. Pero esos defectos lo hacían humano, no un príncipe de cuento de hadas. El clímax llegó en un evento comunitario en el Rincón de Noah, donde Sofía ofreció una clase gratuita de repostería para niños. La tienda rebosaba de risas, flores que cubrían el aire como nieve. Noah estaba a su lado, con los ojos brillantes mientras ayudaba a un niño pequeño a amasar. Ben también estaba allí, repartiendo galletas, con la chaqueta del traje espolvoreada con azúcar mientras Sofía las observaba. Algo cambió. No solo estaba construyendo una panadería, estaba construyendo una vida. Esa noche, invitó a Ben a cenar a su apartamento. Fueron simples espaguetis, pan de ajo, las galletas de chispas de chocolate favoritas de Noah, pero eran suyas.
ofrecidas con el corazón. Durante la cena, no hablaron de negocios, sino de la vida. Ben admitió lo solo que había estado, como su riqueza había construido una jaula de la que no podía escapar. Pensé que el éxito lo arreglaría todo, dijo en voz baja. Pero solo me hizo olvidar quién era. Sofía compartió sus propias cicatrices. Como la traición de Eric había destrozado su confianza. Como había dejado de creer en sí misma. Tenía tanto miedo de dejarte entrar, admitió. Sus ojos se encontraron con los de él. Pero no solo me diste una panadería. Me devolviste el coraje. Noah irrumpió en la habitación, sosteniendo un dibujo de un cohete con 3 monigotes. Él, Sofía y Ben. Somos un equipo, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa contagiosa. A Ben se le hizo un nudo en la garganta. Sí, chico, dijo con voz ronca. Somos un equipo. El corazón de Sofía se hinchó. En ese momento, supo que la victoria no era la panadería. Era esa confianza de nuevo, dejar entrar a alguien. Creer que ella era suficiente. Ben también sintió el cambio. Había venido a este pueblo para construir un negocio. Pero había encontrado algo mejor. Una familia. 2 años después, Noasnook era un pilar fundamental del pueblo. Sofía había contratado a panaderos locales, se había expandido a un segundo local y había creado un fondo de becas para niños como Noah, que soñaban en grande a pesar de sus modestos comienzos. Había saldado sus deudas, comprado una casa acogedora con jardín donde Noah podía jugar y se había matriculado en una carrera de negocios. No solo sobrevivía, sino que prosperaba, un ejemplo de lo que era posible cuando alguien creía en sí mismo. Ben era una presencia constante, no como Benjamin Carter, sino como Ben, el hombre que le traía cómics a Noah y discutía con Sofía sobre recetas de masa de tarta. Su relación se había convertido en amor, tranquilo y estable, cimentado sobre el respeto mutuo. No se apresuraron. Ambos tenían cicatrices que necesitaban tiempo, pero estaban construyendo algo real. Ben había reducido su imperio, delegando más para centrarse en lo que importaba. Sofía, Noah y la vida que estaban creando. Una noche, mientras llenaba el rincón de Noah, Sofía se detuvo, con las llaves brillando en su mano. La tienda resplandecía en el crepúsculo, su letrero, un testimonio de sus sueños hechos realidad. Se giró hacia Ben, con los ojos suaves y agradecidos. No solo cambiaste mi vida, dijo con voz temblorosa. Me demostraste que podía cambiarla yo misma. Ben le tomó la mano, con los ojos empañados. Hiciste lo difícil, Sofía, dijo. Solo pude verte brillar. Y me diste una razón para volver a la vida. Noah salió corriendo, tirando de sus manos. ¿Podemos tomar un helado?, preguntó, con una sonrisa que iluminaba el crepúsculo. Se rieron, y el sonido se fundió con el aire de la tarde. Mientras caminaban por la calle principal, con Noah entre ellos, Sofía sintió una calidez que no había conocido en años. Esto no era un cuento de hadas. Era mejor. Era una vida forjada a base de lucha, confianza y amor. Un testimonio del poder de ver y ser vista en un mundo que a menudo miraba hacia otro lado. A lo lejos, el letrero de neón del restaurante parpadeaba, un recordatorio de donde comenzó todo. Sofía miró hacia atrás, con el corazón lleno. Había sido invisible una vez, una camarera le advirtió que guardara silencio. Pero ahora era imparable. Una madre, una soñadora, una mujer que había encontrado su voz. Y con Ben y Noah a su lado, sabía que lo mejor estaba por venir.